Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy es nuestra séptima clase, yo creo, ¿cierto? Para este tiempo de oración, este tiempo de capacitarnos como diáconos, como ancianos, gracias al diácono Mario, al hermano Andrés, al hermano Juan David, que está aquí tomando nota, tomando nota. El Señor lo debe tener listo para algo y queremos que el Señor también nos dirija en oración. Entonces vamos a pedirle a nuestro diácono Mario que comencemos en oración y poner este tiempo en sus preciosas manos. Señor y Dios, Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permites disponerlo, Señor, para crecer en tu llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser útiles en tu obra. Te pido que seas tú guiándonos, orientándonos, Señor, a través de la enseñanza del pastor. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Amén. Y amén. Muy bien. Hoy tenemos que considerar algo que hemos estado aprendiendo y es el tema de la función bíblica del anciano. Yo quiero que recuerden algo que es un principio de exégesis y un principio de hermenéutica. Para nuestro hermano Andrés y para Juan David, posiblemente estas dos palabras son un poco extrañas. ¿Sí? Diácono Mario, ¿nos quieres ilustrar un poquito? Cuando digo ¿Cuáles palabras? principio de hermenéutica y principio de exégesis. Ah, ya. Principio de hermenéutica, que todo está, la Biblia es nuestra fuente inicial de todo. Ok, la exégesis y la hermenéutica son las herramientas teológicas por las cuales nosotros llegamos a la verdad o a la interpretación de un texto. Porque yo les digo que el tema que nosotros nos atañe hoy es un principio de hermenéutica y de exégesis o de interpretación, porque todo lo que nosotros comprendemos desde el Nuevo Testamento debe estar sustentado en el Antiguo Testamento, absolutamente todo. Entonces, alguno me dirá y me preguntará, entonces, ¿por qué no hacemos algunas ceremonias? ¿Por qué no tenemos las mismas vestimentas? ¿O por qué no practicamos algunas cosas? Es sencillo. Recuerden que en el Antiguo Testamento la ley de Dios fue revelada, el pacto de Dios fue revelado y está en un sentido progresivo y mucha de la revelación que se vivió era una promesa de aquellas cosas que se cumplieron en Cristo. Y una vez cumplidas en Cristo, tienen una realidad diferente en el Nuevo Testamento. Voy a hacerles un ejemplo. Antiguamente tenemos la circuncisión, hoy tenemos el bautismo. Antes teníamos la Pascua, hoy tenemos la Cena del Señor. Antes teníamos sacerdotes y levitas y hoy tenemos, diácono Mario. Igual, ancianos y diáconos y Muy pastores. bien. Es la fuerza estructural que tenemos en la iglesia de dirección y del gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de la función bíblica del anciano, hace 8 días rápidamente nosotros hicimos unos 7 punticos que están aquí que nosotros pudimos ver. Entonces, nosotros hablamos de algo que es importante para nosotros. Los ancianos cumplían función de consejeros, función administrativa, función judicial, función de testigos válidos, función sacerdotal, función política y función representativa. Cuando ustedes piensan en todos estos aspectos que fungían los ancianos, yo les hago una pregunta. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo que había en todo, en todo esto? El gobierno de Dios es lo que yo veo ahí. Pero hablen, muchachos, todos tenemos acá la oportunidad de hablar y nos podemos equivocar si queremos. Sí, lo que yo veo ahí es el gobierno de Dios a través de todas las funciones que cumplía el Señor, que cumplían los ancianos. Ok, ¿qué más podemos decir? Consejeros, Dios. Ya yo veo la estructura la estructura funcional, por decir algo, comparándola a un estado normal político en su administración.
en sus leyes y en sus consejos, en su función administrativa y judicial prácticamente, pero pues en este caso es basado a la iglesia. Ok, Sí. muy bien. Abramos un poquito, miren, ustedes están con el lente así cerrado en la palabra anciano, pero si ustedes empiezan a abrir el lente, consejos, administración, judicial, testigos, sacerdocio, política, representativa, ¿qué es lo que ven ahora? Pues que cada uno tiene una función diferente. Muy bien, habrá más. Ahora salga de lo individual a todo lo colectivo y fíjese un poquito en la pantalla de la gráfica. ¿Qué es lo que se ve? El cuerpo de Cristo. Muy bien, y se ve el reino de Dios. Es que el reino de Dios no solamente está enfocado en aspectos litúrgicos, y eso es un gran error de hoy en día de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos mirando solamente la iglesia desde el aspecto litúrgico. Y como que si yo compro casa, si yo estoy estudiando, si tomo trabajo, un segundo, tercer trabajo, no tiene que ver con la vida. Y yo quiero que nosotros a partir de esta clase empecemos a ver que Dios no nos llamó a una vida litúrgica. La vida litúrgica es mañana, domingo, hoy es sábado, mañana domingo estamos convocados para adorar a Dios desde la invocación, ¿sí? Desde el comienzo de la escuela dominical. ¿Por qué razón? Porque estamos viniendo a aprender de Dios. No aprendemos del diácono o no aprendemos de aquel que fue llamado y puesto ahí para enseñarnos, sino estamos aprendiendo de Dios, de su palabra, su espíritu nos guía. Luego pasamos a la parte de la adoración plena, que es la invocación, los cánticos, las oraciones, la predicación, la presentación de diezmos y ofrendas. Eso es la parte litúrgica, pero el grueso de la vida cristiana está de lunes a sábado. Yo quiero recordarles que muchas de las cosas que hoy vamos a ver, cuál es la amplitud de los ancianos, porque a veces nosotros hemos reducido la función de los ancianos solamente. Vamos a dar consejos de acuerdo a la iglesia. Si me quedo en la iglesia, me voy de la iglesia. No, a nosotros nos atañe tantos temas, ¿sí? Y normalmente lo que la escritura está citando, y yo quiero que nosotros consideremos, porque hemos hablado del consejo. Yo le pregunto a Andresito, cuando hablamos de consejo, ¿quién es el consejero? El consejero es Cristo, pues toda norma de conducta basada en la ley, bueno, en su palabra revelada, más no en el juicio moral o en el razonamiento de nosotros, sino en lo que manda su palabra. Ok, pero miren lo interesante, pero Cristo nos da, o sea, Dios es el consejero. ¿Cuál es el consejo, diácono Mario? Su palabra. La palabra de Dios. Ahora, Dios es el consejero y su palabra es el consejo, pero nosotros como niños somos aconsejados y normalmente en el Antiguo Testamento a quien se llamaba como consejero es al hombre viejo, al que se le debía honor. Tanto era así que estaba establecido que si un hombre quería hablar, debía esperar a que termine de hablar el hombre viejo. Por eso Job tuvo que esperar al que terminaran de hablar sus tres amigos para que luego él hablara. La razón era que sus tres amigos eran más viejos que él. Los hombres viejos eran consejeros ideales. Y esto es muy interesante porque se supone que los hijos de Dios han sido forjados en la palabra de Dios. Recuerde que nosotros solo aconsejamos a creyentes. ¿Por qué razón? Si usted le dice al drogadicto, la droga es mala, él sabe que la droga es mala, sabe que destruye su vida, destruye su hogar, destruye su matrimonio. Él no va a entender, porque el consejo de Dios y la palabra de Dios
solo se puede ser aplicada a través del Espíritu Santo. Y nosotros hemos entendido que Dios no quiere arreglar una vida mortal, lo que Él quiere es brindarnos la salvación por el consejo que es su palabra, que es el Evangelio, y quiere que nosotros vivamos para Él de una manera coherente en medio de su palabra. ¿Es correcto? Sí, señor. Entonces, es algo que nosotros tenemos que considerar y hoy ese es mi llamado de atención, porque a veces nosotros nos desesperamos y queremos solucionarle a veces los problemas de mil maneras a muchas personas, pero las personas no requieren solucionar sus problemas. Tomen un aire, ni nuestros hijos, ni nuestros parientes, ni nuestros amigos. Ellos, si no conocen a Cristo, ¿qué requieren? La salvación. Y una vez salvados, ahí sí cualquier consejo es bueno. Voy a hacerles solamente un llamado de atención. Si ustedes tienen un pariente en cualquier rango de la parentabilidad con problemas o económicos, relacionales, existenciales, vivenciales, y ellos lo logran solucionar sin Cristo, ustedes lo hacen tres veces más hijo del diablo, porque no, ellos encontraron la solución sin Cristo, entonces su redentor va a ser usted. A veces son tan desagradecidos que solucionan sus problemas y luego se lavan las manos y se van. Gracias, y ya no se acuerdan más. ¿Qué requiere el no cristiano? La salvación. Entonces hay que predicarles el evangelio. Ese es el mejor consejo. Y puede que Dios le solucione sus circunstancias, no lo sabemos. Ahora, una vez en Cristo, ¿qué requieren los cristianos? Vivir para el Dios que los salvó. Esa es la tarea de un anciano, es la tarea de un consejero cristiano y es la tarea que todos los consejeros tienden. Recuerden, en medio de los argumentos de los amigos de Job, todos ellos que decían, ellos miraban el carácter de Dios y llegaban a una conclusión. Job, tú has tenido que hacer algo malo para que Dios te esté tratando de esa manera. ¿Sí me comprenden? Sí, Y señor. Job que decía, yo no he hecho nada malo. Ahora, Job no es que haya hecho algo malo o algo bueno, toda la historia tiene un propósito. Tanto así que al final Dios perdona a Job, restaura a Job y también perdona a los amigos de Job y restaura a todos. Y es una historia muy bonita para poder estudiar y mirar. El rechazo del consejo de los ancianos y la aceptación del consejo de los jóvenes podría llevar al fracaso a un gobernante. Y esto yo quiero que lo tomemos con seriedad. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros somos gobernantes en nuestro hogar y somos muchos de nosotros gobernantes en la iglesia y muchos de nosotros somos gobernantes aún en la sociedad o en nuestros trabajos. La Biblia presenta la historia del fracaso de Roboam. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Roboam? No, señor. Un rey. Es un rey, sí, pero es el hijo de Salomón. Mientras que los ancianos del reino le dijeron, trata al pueblo con cuidado, con cariño, no los llenes de impuesto, porque se te van a alborotar. Los jóvenes como Roboam dijeron, venga, tu papá puso impuestos y lo respetaron y lo quisieron, pues tú tienes que hacerte respetar más. Ahí va el sentido común de la torpeza de la juventud. Así como vemos tal vez este gobierno, va a quedar grabado. ¿Sí? Rodeado de gente inepta. La gente inepta no ve el propósito para que Dios puso los reyes. Y los reyes fueron puestos para impartir justicia, pero para favorecer al pueblo de Dios. El valor de los consejos de la persona sabia es reconocido a tal punto que la ausencia del consejo de los ancianos es un indicador de que es una sociedad con fallas. Entonces, mis amados hermanos, ¿preguntas hasta aquí?
No, señor. No, señor. ¿Estamos claros? Juan David, ¿alguna pregunta? Es que tienes que ponerte el micrófono, si no, no se escucha. No, señor. Muy bien. Levíticos 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Yo quiero recordar algo. Es tan bueno enseñar a nuestros niños a respetar a los ancianos desde toda perspectiva, a toda persona mayor. Es un trabajo que lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en el ágape, servimos primero a los más adultos, a los que están en autoridad, porque los estamos honrando. Es un mandato de Dios. Y estamos enseñándoles a su vez que el temor a nuestro Dios. Hoy nuestra sociedad está en pro de los niños. Primero el niño, que la comida del niño, que si tiene hambre el niño, que si la necesidad del niño, y todos los mayores son sus sirvientes. Solo que el niño cuando crece, crece con la idea equivocada de que es un príncipe, una reina y que todos están a su servicio. Y oh sorpresa, cuando ya es un joven, ¿cómo le cambias esa idea? Siente que ya no lo quiere, siente que los estás despreciando, siente que lo estás abandonando. Entonces, hoy tenemos que siempre aprendernos este versículo de Levíticos 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es un principio que nace en el hogar y que se tiene que trasladar ¿a dónde? A la iglesia, y de la iglesia al reino de Dios. Lamentaciones 5:12. A los príncipes colgaron de las manos y no respetaron el rostro de los viejos. Esto es una radiografía del momento en que Jerusalén fue tomada y el imperio que humilló al pueblo de Dios los traspasó, los humilló, y una manera de traspasarlo y humillarlos es no respetar a los viejos y enaltecer a algunos jóvenes, porque para el mundo eso es importante, ¿no? Otro de los puntos que nosotros tomamos, ya pasamos, no puedo ahondar mucho en el tema del consejo, creo que hasta aquí hemos dado bastante, tenemos bastante material para revisar y seguiremos aprendiendo, pero recuerden que una tarea de los ancianos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es de ser consejeros, pero con relación a qué tareas, a toda la vida. Los ancianos cumplían también una función administrativa. Desde antes que el pueblo de Dios saliera de Egipto ya tenían ancianos. Ellos cumplían un rol administrativo. Después es muy probable que los ancianos eran jefes de familia y de los clanes de las 12 tribus, pero más tarde los ancianos eran distinguidos ciudadanos encargados de los asuntos públicos en las ciudades. Y esto es muy interesante porque ¿a quién se les daba todos estos privilegios? A los que eran coherentes entre su fe y lo que ellos hacían. Y es algo que nosotros tenemos que ver. Ahí tienen la cita, Éxodo 3:16 al 18, que ahora vamos a leer. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz y irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Qué notan de este texto?
Es una pregunta participativa. Que el pueblo estará pendiente de lo que uno diga. Ok, eso es una idea fundamental. Hay otras ideas aquí, diácono y hermano Jaime Andrés Palacio Novoa y Juan David. A ver, ¿qué encuentran más? Que estamos diciéndole también primero quién es nuestra autoridad superior, que es Dios. Ok, y esa autoridad superior escogió a Moisés y Moisés habló con representantes del pueblo. Esos representantes del pueblo se les ordena y se les dice vayan y hablen con los otros ancianos. Y esos ancianos, ¿qué tenían que hacer? Consultar a Dios. No, ¿qué tenían que hacer? Como buscar el pueblo y decirles el mensaje y como Bueno, hasta... comunican el mensaje al pueblo, pero también a quién más tienen que comunicarle. Mm, Versículo 18. y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Miren, yo quiero que comprendamos algo que está acá. Los ancianos han existido en el Antiguo Testamento y estamos hablando de la función de los ancianos. Hemos dicho que son consejeros por sus canas, por su experiencia, por el conocimiento de la palabra, su conocimiento de Dios. Ahora estamos viendo en funciones administrativas o de responsabilidad o de representación. Y qué me parece interesante que Moisés hable con un representante del pueblo, o sea, ancianos posiblemente escogidos para eso, y a estos le dice, vayan y hablen con los otros ancianos, y luego le van a hablar al pueblo y van a ir al rey de Israel, de Egipto. Eso implicaba una responsabilidad fuerte, eso implica valor, eso implica responsabilidad, eso implica exponer la vida. Hoy en día hay muchos, perdónenme, y acá es donde a mí yo me cuestiono, porque ponen a la mujer, mi amor, contesta el celular y diles, o llama y dile al pastor, o llama y dile a fulanito. No, es que yo, ¿cómo le voy a decir? Oiga, Dios llamó ancianos al pueblo de Dios para que los represente, para que los dirija, para que los aconseje, pero también para que sean responsables y pongan la vida en medio. Es comprensible lo que les estoy diciendo? Porque a veces nosotros pensamos que la parte administrativa es contar las ofrendas, mirar la plata, cuánto se va, el presupuesto. Es que un anciano está en la iglesia con un propósito de representar a la iglesia, defender a la iglesia, enterarse. Para los que están en el grupo del consistorio, se está ofreciendo una conferencia, se va a hacer una conferencia, pero se requiere la aprobación de los ancianos. Por eso se le pide a la persona que va a hacer la conferencia una hoja de vida. ¿Sí se dio cuenta, Diácono Mario? Sí, señor. Ok. ¿Por qué razón? Porque si alguien se para al frente y el pastor lo invitó y hace una de caminar y mete los piecitos, ¿el culpable quién es? El pastor. Pero si entre todos aprobamos y entre todos decimos, porque todos somos responsables. Ahora, no estamos buscando escapar o eludir responsabilidades. Lo que estamos diciendo es que Dios nos puso para ser honorables, responsables y dar la cara. Es comprensible lo que estoy diciendo, porque acá en el texto se ve claro. Dios llama a Moisés y Moisés va donde los ancianos, que representaban al grupo de todos los otros ancianos que estaban. Pero ellos tienen que hablar luego con el pueblo, o sea, darle la cara y luego ir también donde el faraón, y en ambos casos peligra la vida
del funcionario. ¿Qué requiere eso? Tacto, habilidad, valentía, firmeza, honestidad, lealtad. ¿Es claro? Sí, señor. Los ancianos no son un adorno. Ahora, esto no pasa siempre. Hace muchos años Dios no hablaba con el pueblo, pero habían ancianos. Éxodo 24:1 dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Todos los ancianos estamos al servicio del Señor. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. ¿Se dan cuenta por qué nosotros nos juramentamos delante de Dios para servir a Dios? Recuerden, los Sí. ancianos cumplen funciones de ser consejeros, funciones administrativas, pero también en el Antiguo Testamento los ancianos cumplían una función judicial. Miren, durante el viaje por el desierto, los ancianos reemplazaron a Moisés en la función judicial cuando éste subió al monte Sinaí, Éxodo 24:14. Luego vemos que los ancianos formaban las cortes judiciales de cada ciudad de Israel, cumpliendo así una función judicial en casos civiles y penales. Su reunión para administrar justicia se realizaba a las puertas de la ciudad, pasajes como Deuteronomio 21:19, 22:15, 15:7, todos de Deuteronomio, Ruth 4:1 al 2, Proverbios 31:23, Lamentaciones 5:14, nos muestran que los ancianos tenían poder para apresar a los asesinos, resolvían asuntos matrimoniales, resolvían los asuntos del levirato, o sea, de herencias de descendencia, resolvían los asuntos de asilo y resolvían los asuntos de propiedades y los juzgaban los casos de asesinatos. Ahora, hay que hacer una aclaración. En ese momento, el gobierno de Dios en medio de Israel era teocéntrico. ¿Qué significaba? Que todas las cortes gubernamentales, el poder ejecutivo, el poder judicial, y falta el otro poder, ¿cuál es? Legislativo. Legislativo, todos estaban en manos de Dios. ¿Qué me parece interesante? Que hoy tenemos pastores y ancianos, pero la iglesia no se puede enajenar ni de la política, ni de la economía, ni de ninguna de estas funciones todavía. De hecho, ¿qué aconseja la escritura? Si hay un problema entre hermanos, o sea, miembros de una misma iglesia, judicial, político, penal, ¿dónde se deben resolver estos aspectos? En el Estado. No, 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 Pues, no. En la iglesia que dice que, recuerden que Pablo le da una recomendación a los hermanos de la iglesia y les dice, sería vergonzoso que usted demande a su hermano por problemas de plata. Vamos a solucionarlo acá en la iglesia. Sí, sí, obviamente muy cuando hay bueno. situaciones del Estado donde hay que legalizar, voy a hacer un ejemplo. Yo voy a vender mi carro, me lo va a comprar Pepito Pérez. Pues yo me acuerdo con un testigo de la iglesia cuál es el trato, cómo se lo estoy entregando, pero voy a sentar la carta de compra-venta ante las oficinas de tránsito, el RUN. Eso es claro. Pero lo que aconseja Dios es que nosotros deberíamos tener el conocimiento suficiente en política, en economía, en todas las áreas, o alguien en la iglesia para poder resolver estos asuntos. Antes, en la antigüedad, en medio del pueblo de Dios, sobre todo después de el Éxodo, Moisés, a los tiempos del Señor Jesús, ellos eran el poder judicial, el poder legislativo, aún el poder gobernante, no había el ejecutivo en ese sentido, sino había la monarquía. Pero es lo que yo quiero decirle, los ancianos hoy en día también pueden dictaminar cómo nosotros podríamos aconsejar a personas que están peleando una herencia, por decir, muere alguien con dinero, hermano de la iglesia, tiene hijos y los hijos se ponen a pelear antes de llegar a un tribunal. Posiblemente nosotros como iglesia deberíamos determinar y ayudarles
cómo hacerlo para que no lleguen a esas instancias legales a pleito. ¿Qué es lo que estoy sugiriendo eso? Que lleguemos a un acorde equitativo, pero con conocimiento de causa y no de manera empírica. Aunque ellos posteriormente tienen que ir donde un abogado, examinar si hay un testamento o no lo hay y hacer los pasos legales que hay. ¿Es claro lo que voy diciendo? Sí, señor. Sí, sería como una primera instancia la iglesia antes de hacer uso de las autoridades civiles o legalmente constituidas. Exactamente, o sea, yo quiero que nosotros, o sea, los ancianos en la iglesia deben tener toda sabiduría para poder aconsejar a otros. A mí me ha tocado aconsejar para temas de herencia, temas de divorcio, para temas de matrimonio, para temas de compraventa. Y es un privilegio y muchos de los ancianos en nuestras iglesias deberíamos tener la libertad de poder aconsejar en todos estos aspectos. Deuteronomio 21:19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. ¿De quién están hablando en Deuteronomio 21? De un hijo. Miren lo interesante. Si revisan este Deuteronomio 21, un poquito más atrás, creo desde el versículo 13, habla de un hijo que es glotón y borracho. Normalmente, ¿a qué se refería? Un hijo que vive en la casa, llega, se acaba la comida y le gusta llegar borracho, pero no le gusta asumir responsabilidades. ¿Qué hacía un papá desesperado con un hijo así? Pues llevarlo a los ancianos. Los ancianos comprobaban que era un hombre de estas características. Finalmente, había por orden de Dios de cortarlo de ese hogar y de cortarlo del pueblo. ¿Por qué razón? Para que no contamine a otros muchachos. Y normalmente los jóvenes hoy en día, ¿qué les gusta? Irse a beber, irse a comer. Mire, en todos los lugares de zona rosa que hay por lo menos acá en Bogotá, ¿qué es lo que predomina? Los bares y al lado de los bares están los lugares de comer. Ojalá comida chatarra, comida en abundancia, comida hasta reventarse. Casi siempre los perezosos, los flojos, los ociosos son carentes de buena salud, gordos. Bueno, yo estoy gordito, no voy a decir que es porque esté de esa manera, pero yo tengo un problema, miro un buñuelo y me engordo. Es por la tiroides. Pero miren lo interesante, hay personas que están gordas por dejadez, por pereza, por estar entregado a los vicios. Duermen de día, se despiertan de noche. ¿Y quién determinaba eso? Los ancianos en Israel. Y la única conclusión que dice la palabra que tenían que hacer es sacarlos del hogar y sacarlos del pueblo. Deuteronomio 22:15. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Esto es algo muy particular. Los ancianos por lo general garantizaban la pureza del inicio matrimonial. Como testigos y testimonio de esta realidad. Deuteronomio 25:7. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirán, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. ¿Qué era lo que pasaba? Ustedes conocían la ley de Levirat. Es una ley que Dios puso. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos de Israel, del pueblo de Dios, de Moisés, la tierra no era de nadie, la tierra era de Dios y se había dado a una tribu y cuando no había descendencia, esa tierra se perdía. Pero se está pensando en el pueblo, se está pensando en Dios, se está pensando en otras cosas que hoy las personas no piensan. Los matrimonios no eran por amor, sino eran principios para honrar a Dios. Ruth 4:1 al 2. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven aquí, siéntate.
Él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Vos, antes de tomar a Ruth como esposa, fue donde el pariente que le correspondía por derecho casarse con ella y le dijo, venga, delante de los ancianos, yo quiero que tú me des el favor de yo ser el esposo de Ruth. Y los ancianos determinaron que sí. Miren lo interesante, es una determinación judicial muy bonita, pero es en favor de la gloria de Dios, en favor del pueblo de Dios. Hoy en día la gente no toma decisiones así. Como ancianos, todos los ancianos tienen que tener la capacidad de aconsejar en favor del reino de Dios y no de las circunstancias. ¿Es claro lo que acabo de decir? Pues sí, pastor, en mi caso lo tengo claro y pues digamos que toca como fibras en mi vida porque pues tengo casos con mi hermano en cuanto a lo del hijo borracho y eso que no hemos podido con él. Y en cuanto a mi hijo ya estoy viendo de que, por ejemplo, ya con su novia pues ha tenido ya el descaro de pedirnos de que ella se quede aquí con él y así como le parece lo más normal que venga a decírmelo. Entonces, me parece que lo estoy es viviendo yo en mi casa como padre de familia. Mire, Andresito, está quedando grabado y tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que ver. Mire, la decisión no es, mire, a veces nosotros pensamos que tomar una decisión tenemos que hacerlo como pensando en el amor del padre con el hijo en el sentido como la sociedad lo ve. ¿Qué Ujú. nos indica la Biblia? Que cuando nosotros ponemos los principios de Dios en favor de la gloria de nuestro Dios, el resultado va a ser maravilloso, porque aunque le duela a nuestros hijos y se afecten las personas de nuestro hogar, la gloria será de Dios. ¿Qué es lo que uno quiere como padre con los hijos? Más allá de darles gusto o no, queremos es que los hijos crean en Dios, sirvan a Dios y que vivan para Dios. Si queremos que tengan vidas exitosas, tenemos que ayudarles a que tomen situaciones con seriedad. ¿Qué pasa cuando un hijo pide todas las cosas que está pidiendo? Es que ya ha vulnerado el hogar de muchas maneras y no se han resuelto muchas cosas. Como creyentes, nosotros vivimos bajo principios y se acuerdan que yo les dije algo en la predicación pasada, que yo le pedí mucho a Dios. Ojalá casar pronto a mi hija, porque yo no sabría qué hacer con mi hija. Y yo lo debo confesar que en su momento yo lo veía así. Yo no me imagino con mi hija trabajando, ganando buena plata, viviendo en la casa y que me diga, papá, hoy no llego, me quedo en la casa de mi amiga. Y puede que se quede en la casa de su amiga, pero puede que esté haciendo otra cosa. ¿Yo cómo respondo delante de Dios delante de eso? O puede que me diga como le dice, no, es que, venga, mire, nosotros conocemos a fulanito, él asiste a la iglesia, entonces que se quede, entonces, ¿qué hacemos? Como ancianos y como creyentes, ahora quitemos el término anciano, porque lo que se le pide a un anciano se le pide a cualquier varón creyente, es tomar una decisión para honrar a Dios con nuestro hogar y al honrar con nuestro hogar, estamos haciéndolo con nuestros bienes, con la estructura familiar. ¿Sí? Porque de corazón de pronto nosotros no podemos ver mal alguno. Ah, pero ¿qué más va a hacer? Pues si se va a casar en 6 meses, que se quede, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué yo debo de hacer? Yo siempre le he dicho a los padres que han pasado por esas situaciones, a veces con dolor es mejor decirles que se vayan, así nosotros pensemos que estamos truncando su vida porque ya no pueden estudiar o porque van a quedar con una economía muy precaria, pero a veces el pasar por todas esas necesidades hace que una persona reflexione y tenga una vida mucho más correcta, que empiece a buscar también la gracia de los padres y la gracia de Dios para ordenar su vida. Y la mejor decisión es obedecer a Dios antes que a los hombres. No es por pelear, es con términos tranquilos.
ya que tú no puedes honrar a Dios, ya que tú no puedes vivir para Dios, ya que no estás haciendo estas cosas, sencillamente tenemos que tomar una penosa decisión. Y es, pues ya estás adulto para hacer tantas cosas, ya tienes la capacidad de mantenerte y cortar por lo sano, sobre todo cuando hay hermanos pequeños que están viendo esos ejemplos y que posiblemente, o sea, usted no le puede decir a un hijo sí y al otro no. Usted no puede ser permisivo con el uno y estricto con el otro. Entonces, fíjense que todos los ancianos en la iglesia tenemos que dar el mismo consejo para con nuestros hijos y para con los hijos de cualquier hermano o hermana. Suponiendo que yo les diga, mire, acá está Juan David y me resulte con esas, ya lo hemos hablado y él ya lo sabe. Si empieza con ese tipo de decisiones, yo te amo tanto, hijo, que tengo que dejarte libre para que tú te vayas de la casa y asumas la responsabilidad de la vida. El asumir la responsabilidad de la vida de esa manera le va a traer precariedad y le va a traer la responsabilidad de asumir una responsabilidad para con Dios y para con su propia vida y lo va a limitar a hacer cosas malas, aunque usted no lo crea. ¿Sí se da cuenta, Andresito? Sí, señor. Entonces, a tomar las decisiones. Mire, mientras uno más se demora en tomar las decisiones, más sufre uno, más vulnera su hogar y más amarrado está. Mientras más pronto, y es con todo el amor del mundo, o sea, de hecho se le hace la mejor comida, se le invita a una celebración y le dice, hasta aquí llegaron las concesiones, a partir de ahora es así. Si no va a ser así, la decisión es tuya, porque él es adulto. Y hay principios en la iglesia, es como esta mano me tiene que hacer caso. ¿Sí? Este ojito me tiene que hacer caso, esta boca me tiene que hacer caso, este cuerpito me tiene que hacer caso. ¿Por qué? Porque yo respondo a Dios por todo eso. Proverbios 31:23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Cómo es conocido? Proverbios 31 es muy chévere. ¿Sí? Dice que la mujer virtuosa es conocido porque esa mujer virtuosa es la mujer de un anciano, una mujer que vive el evangelio y si quiere ahí lo podemos mirar. Nuestras acciones nos distinguen si somos cristianos o no. No tratemos de resolverle la vida a nadie, queridos hermanos. Siempre hay que dirigirlos a Cristo y su palabra. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Es claro, diácono Mario? Sí, señor. Y es doloroso. En muchos casos es muy difícil. Pero yo les voy a decir, miren, llevo varios años como anciano gobernante y como pastor. Mi consejo siempre ha sido el mismo. Los que me han hecho caso al cabo de 2, 3, 4 años, máximo 5 años. Los que han hecho caso ven el resultado. Hijos que buscan de Dios, hijos que vuelven al hogar, aun si no volvieran, ¿cómo se llama esto? A una iglesia o creyeran en Cristo, ellos ordenan su vida. Así es. Entonces hay que confiar en que la palabra de Dios es buena y perfecta. Entonces fíjense que cada anciano funge en funciones judiciales. En los tiempos de David y de Salomón, al parecer, se habían establecido cortes distritales, una corte central de apelaciones en Jerusalén. Dicha corte central estaba precedida por el mismo rey. Lo que sí es muy claro en la escritura es que Josafat introdujo una reforma en el aspecto judicial de Israel. Él creó cortes distritales y cortes suprema en Jerusalén para resolver casos difíciles. Ahora, lo que yo estoy tratando de probar a través de estas diapositivas es que los ancianos no son adornos y deben estar preparándose para tomar este tipo de consejos. Voy a hacerle un ejemplo, mi hermano Jaime Andrés. Si usted no tiene la dificultad de tomar, o tiene la dificultad, sigue teniendo la dificultad de tomar esta decisión, pues usted lo puede elevar a consistorio, no para que lo regañen ni nada, sino para orar por usted, para que a usted le puedan dar esa fuerza y ese valor de poder determinar las cosas. ¿Por qué razón? Porque a veces nos volvemos laxos y tenemos sufrimiento. Voy a hacerle un ejemplo. Si su hijo no llega hoy sábado, usted está que se pica la cabeza, estará borracho, estará con la novia, ¿dónde estará?
¿Y sabe por qué está sufriendo? Simplemente porque vive en su casa. ¿Usted con quién más sufre? Con su esposa. ¿Con quién más Mm. sufre? Con su hija. Entonces, pa, préstame el celular que le voy a escribir a ver qué. Ah, y una niña preguntando por su hermano a las 11, 12 de la noche y no puede dormir por eso. No, muchachos, hay que buscar agradar a Dios y no a los hombres. Ahora, obviamente, los primeros días, las primeras semanas, los primer par de meses, uno lo llevará en el corazón, pero después uno se da cuenta que él sobrevivió y nosotros estamos más en paz y tranquilidad y con mejor economía. Sí, sí se da cuenta. Al final es en pro de la gloria de nuestro Dios. Los ancianos cumplen también una función de testigos válidos, presenciales, de hechos importantes. Ahora, vamos a dar un ejemplo. Los ancianos de Israel fueron llamados como testigos cuando Moisés golpeó la roca en Oreb, en Éxodo 17, 5 al 6. Un grupo de 70 ancianos presenciaron en el desierto la ceremonia del pacto, Éxodo 24, 1. Cuando los hijos de Coré utilizaron la santidad de toda la congregación, se rebelaron contra la autoridad de Moisés. 25 ancianos fueron llamados como testigos del castigo de Dios contra Datán y Abiram. Ahora, lo que usted está haciendo hoy, querido hermano Andrés, es muy valiente, porque usted es miembro de la iglesia y está con honestidad diciendo yo estoy pasando esto. Usted podrá decir, yo hablé con el pastor, puede que le diga, usted está obrando mal a su hijo, no hay problema, porque nosotros como pastores o como ancianos sufrimos o funcionamos también como testigos válidos ante su esposa, ante su familia, porque estamos buscando el bien no solamente del padre, de la madre y de los que habitan en la casa, sino de Felipito. ¿Por qué? Porque queremos que vuelva a Dios. Él no está viviendo conforme a Dios y está provocando a Dios a ira. Los ancianos junto con los jueces estaban de pie junto al arca del pacto. ¿Sabían ustedes esto cuando se leía el libro de la ley? Lo mismo que están los ancianos al pie del predicador cuando se lee y se explica la palabra de Dios, porque son testigos de todo lo que se hace. Diácono Mario, ¿alguna opinión suya hasta ahora? Sí, señor, ahí me escucha, pastor. Sí, señor. Sí, con respecto a lo que se está hablando, eh, pues yo fui testigo de algo así, con el hijo mayor acá y en plena pandemia, tocó decir hasta luego, ya un hombre de 33 años, y después de 2, 3 años, pues al principio hubo cosas malucas, no tan buenas, pero hoy en día, eh, digamos, el muchacho está trabajando, tiene su hijo, está juicioso, ya da gracias, ya pidió perdón y se ha hablado y ha mejorado y pues, aunque no vive acá ni nada de eso, pues uno está Gracias a contento porque Dios. él está haciendo su vida. Gracias a Dios, así es, así es. Andresito, el testimonio del diácono Y Mario es muy evidente. Cuando ellos me preguntaron, o bueno, me consultaron y en algún momento no me consultaron, mi consejo fue, hay que enseñar. El mismo consejo que le di a usted, se lo di a Andreita y se lo di al diácono Mario. así es. Y los únicos honrados, solo Y después de que lo ejecutaron, fueron ellos. Pero obviamente no fue al mes. Papito, gracias porque me echaste. No, sino no, 2, 3 años después dos, que tres ellos ya días, cogen juicio y ya la así vida es. misma les trae la capacidad. Y si el Señor los tiene para salvar, los traerá y los honrará y todos nos gozaremos en eso. Recuerden que la salvación es de Dios. La salvación no es a través de dádivas, no es de eh, sobornos o manipulaciones, ¿no? Que entonces, si tú vas a la iglesia y esto, entonces te sigues quedando porque a veces, ¿no? Pero sigue con la vida desordenada, sigue muy mal, no, no, la salvación es de Dios. Y la tarea de un anciano es tomar esas decisiones administrativas, judiciales, buscando
la honra y la gloria de Dios y eso nos trae bendición. Y eso es lo que el diácono Mario nos está dando como ejemplo. Y gracias diácono por dejarlo acá testigo porque créanme que no es el único. Los ancianos también Y que cumplen no, una función sacerdotal. Este es otro aspecto. Este ya sí, es un claro. aspecto más litúrgico. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros oramos por un enfermo, imponemos manos. Cuando oramos por la dedicación de un matrimonio, imponemos manos. Cuando nosotros estamos ordenando un diácono, un anciano, imponemos manos. Lo que estamos diciendo es que lo que aprobamos aquí en la tierra se está aprobando en el cielo y hay un juramento sagrado. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude, porque estamos sirviendo de testigos y de testimonio. Estos juramentos que hacemos son para con Dios, para servir en el reino de Dios y para ayudarnos unos a otros. Los ancianos no son entes judiciales para escarnecer a nadie, ni a un miembro de la iglesia, ni a un diácono, ni a un anciano, ni a un pastor. Estamos con una responsabilidad de sostenernos, de defendernos y de ir en pro del reino de Dios. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. También los ancianos cumplen una función política. Nosotros somos los mayores orientadores en ese aspecto. Política tiene que ver con el gobierno. Ojalá pudiéramos, mire, a mí sabe que me parece curioso que muchos me escucharon cuando estábamos en el 2020 en ese tema de las campañas presidenciales y muchos disentían. Y Mm. hoy muchos están diciendo, ay, pastor, tenía razón. ¿Cómo sabía? No, nosotros tenemos injerencias políticas. Ojalá de nuestras cunas, de nuestros hogares, salieran grandes políticos, grandes abogados, jurisprudentes, ¿cómo sería? Hombres de la jurisprudencia que participen en la situación política de nuestros gobiernos. Los ancianos, queridos hermanos, siempre inclinan el corazón del rey en favor de la gloria de Dios cuando son hijos de Dios estos ancianos. Recuerden que Israel habían hijos de Dios, pero también hijos del diablo ancianos. Ellos deben influenciar el rol del gobierno, el desarrollo del gobierno en medio de todas las cosas. Entonces, particularmente, mire todas las funciones que hace un anciano. Tenemos que tener la sabiduría, pero a veces, pues, lamentablemente, olvidamos que somos los consejeros de los gobernantes. Hay un pastor que yo admiro mucho que ¿se acuerda, diácono Mario? Usted siempre me hace recordar el que predicaba por todos lados en multitudes. Billy Graham, ¿cierto? Ah, sí, señor. Sí, Billy Graham. Él fue consejero de muchos gobernantes, presidentes de Estados Unidos. Y eso es una honra. ¿Cuánto daríamos que uno de nosotros pudiera surgir y estar al pie de un gobernante para evitar esas corrupciones que hoy vemos? Esa corrupción que está entre el poder político y religioso y de forma negativa y no clara. Los ancianos también cumplen una función representativa. Cada uno de nosotros representamos la iglesia del Señor cuando somos convocados como ancianos para defender, para traer bendición, para sostener. Deberíamos ser los primeros en llegar al culto y los últimos en irnos del culto. ¿Alguna opinión de parte de ustedes sobre todo lo que hemos hoy aprendido? Porque la idea es estar una horita y no pasarnos mucho. Sí, señor. Eh, no, bien, pastor. Bien, bien, ¿Sí? bien, por la
Sí, que es una enseñanza práctica, pastor. Sí, básicamente, nosotros fuimos puestos con dones y con talentos y todos estamos aprendiendo, Andresito. Y nos necesitamos también como autoridades y como columnas tener una pluralidad de ancianos, porque si uno está bajando la mano, hay otros ancianos que te la van a venir a subir, alguien que te va a orar por ti, que te dé la sabiduría y la valentía para hacer las cosas. Todos nosotros necesitamos consejo y a veces que nos recuerden el consejo, porque saben que en el fondo, muy en el fondo, siempre sabemos lo que tenemos que hacer, solo que nos cuesta y tenemos que ser valientes para eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. ¿Cómo vieron la clase hoy día? Como dijo el Bien, diácono, práctico, como que muy tangible a cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios así. dice que no debe ser ministro primero de su casa para poder ser ministro de la iglesia. Y es un modo, como un día me lo dijo usted, que de santificación. Pues Dios me permita seguir aprendiendo e inclinar mi corazón y tener comunión plena con las cosas de Dios. Muy bien, Andresito, le voy a recordar algo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No tenga temor de hacer algo o tomar una decisión cuando usted sabe que es bueno, que viene de Dios, no de un hombre, no de Juan José Dávila o de cualquier otro. Si usted sabe que usted va a honrar a Dios con lo que va a decir, que el consejo vino de Dios, tiene que solo tener una oración. Señor, ayúdame a entender que para ayer era tarde y que el Señor lo respalde. Amén. Los actos de amor, aún de los que vienen de Dios, siempre nos enseñan, muchas veces en medio de mucho dolor y adversidad, pero son necesarios. Pero necesitamos aprender a vivir para el Señor. Y siempre hay que presentar toda decisión con amor, con cariño, sin exaltación, sin ser punitivo, sin sacar a la luz cosas que lastimen, ¿sí? Entonces, un consejo que yo le daba a un anciano que días que tiene que hablar con su pastor sobre un tema, yo le decía, por favor, resérvate toda la parte de tu opinión sobre él para que no lo lastimes. Solo vea los puntos prácticos del porqué de tu decisión, porque es necesario que tú también lo protejas a él. A veces nuestras decisiones lastiman, pero hay que ser lo más amorosos posibles, indicándole que no hay otro camino a seguir por todo lo que ya se puede evaluar. Bueno, Amén. vamos a Amén, terminar en pastor. oración. Sí, Entonces, señor. usted, Andresito, puede orar por nosotros. ¿Iba a decir algo el diácono Mario? No, que sí. O que oren por mí también. Y por Juanda, que está acá aprendiendo. Bueno, sí, señor, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te exaltamos y te reconocemos en esta tarde maravillosa que nos permites ser apacentados, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por el predicador, Señor, y gracias sobre todo por ponernos en nuestro corazón y por medio de tu Santo Espíritu, el escuchar tu palabra y ser guiados para lo que tú demandas, Señor, a tu grace, Señor, como obreros, Señor. Te pedimos de que nos llenes de valentía en nuestro corazón, que nos ayudes a tomar decisiones conforme a lo que tú quieres y tú demandas, Señor, para tus ministros, Señor, danos la gracia, el amor. Y te pido por el hermano Juan David, que se está formando como hijo tuyo, Señor, como posible ministro, lo que tú tengas para él, Señor, dale tu gracia, tu sabiduría también, Señor. Bendice al diácono también, Mario, para que sea en muchas formas de la vida eclesiástica también un punto de guía para mí, Señor, para escucharlo, para verlo también como ejemplo, Señor. También te pido por el pastor, bendícelo, bendice su familia, bendice su iglesia, que somos nosotros. Ayúdanos a
a respaldarlo, muévenos, Padre bendito, para que seamos piadosos y le podamos aportar en la iglesia lo que tú demandas a cada uno de nosotros que pones, lo que pones en nuestros corazones, Señor. Gracias por este momento y te pedimos, Señor, de que nos permita disponer nuestra mente y nuestro corazón para alabarte y bendecirte si es tu santa voluntad el día de mañana, en tu día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga.